Uno de los trabajos más habituales que se realizan desde Visual Basic con los documentos de Excel es la posibilidad de crear nuevos documentos. Y por supuesto, una vez creados, tenemos que saber guardarlos. Todas estas operaciones se realizan a través de la colección Workbooks, que, entre otras cosas, permite acceder a libros abiertos, crear nuevos libros, guardar libros, cerrar libros, etc. Es decir, realizar las operaciones más comunes con los documentos de Excel. Vamos a crear un ejemplo en el que practicaremos algunas de estas posibilidades. En concreto, en esta clase veremos cómo crear nuevos documentos, trabajar con varios documentos a la vez, guardarlos, cerrarlos y abrirlos. Vamos a ver muchas de las posibilidades que nos ofrece la colección Workbooks. Todas estas posibilidades las vamos a practicar en nuestro documento de las facturas. Lo podéis descargar, os recomiendo que lo descarguéis porque lleva cambios. Lo abrimos y os cuento. Vamos a desarrollar un ejemplo en el que básicamente lo que vamos a hacer es crear un documento nuevo en el que generaremos un informe de los productos que tenemos por debajo del stock mínimo y posteriormente lo guardaremos. En la segunda hoja de nuestro ejemplo tenemos aquí estas dos columnas que nos permiten saber si tenemos el stock por debajo del stock mínimo. Y esto es lo que vamos a utilizar para generar ese informe. Esto es a grandes rasgos, porque vamos a ir añadiendo más detalles al ejemplo hasta darlo por finalizado. Venga, vamos a empezar. El botón que va a crear el informe es este, el de revisar stock. Vamos a acceder a su clic y vamos a hacer ya la llamada al procedimiento que vamos a desarrollar después. Accedemos al clic y escribimos. Muy sencillo, simplemente ponemos la llamada al procedimiento que vamos a crear ahora. Lo vamos a crear dentro de un módulo llamado módulo productos. Por lo tanto, empezamos insertando el módulo, le cambiamos el nombre y dentro de él vamos a desarrollar el procedimiento. Escribimos. Bueno, vamos con la explicación. Estas tres primeras líneas son la declaración de unas variables que vamos a utilizar en el ejemplo. En esta primera es donde crearemos el nombre que usaremos para guardar el documento. Como lo vamos a utilizar en diferentes sitios, lo tenemos que guardar en una variable. Después he declarado dos variables de tipo long que vamos a utilizar para recorrer la tabla de los productos buscando productos que estén por debajo del stock mínimo y la otra, esta, la utilizaremos para recorrernos la hoja del nuevo documento en la que iremos copiando los datos de los productos que estén por debajo del stock mínimo. En este caso, como vamos a trabajar con dos documentos, vamos a necesitar dos variables independientes para recorrernos las dos hojas que van a intervenir en el ejemplo. Cuando empecemos a usarlas, os daré más detalles. Las otras dos líneas ya las conocemos de sobra, desactivamos y activamos al final el refresco de la pantalla de Excel. Aquí más que nunca va a ser necesario hacer esto porque ya empezamos a trabajar con varios documentos, varias hojas, vamos a estar cambiando de un sitio a otro y cuanto menos se vea del trabajo, mejor. Seguimos. Os comento un detalle y lo probamos. Aquí hay una línea en la que voy a guardar el documento en una determinada carpeta. ¿Veis? En la unidad C2 puntos, dentro de la unidad C2 puntos en una carpeta que se llama VBA y después dentro de otra carpeta que se llama informes stock. Si queréis que os funcione el ejemplo, tendréis que tener creada esta estructura de carpetas. Si no, lo tendréis que cambiar a vuestra estructura, a donde vayáis a hacer las pruebas. Pero una de dos, o creáis esto igual que yo, o modificáis esta línea para que se adapte a vuestra situación. Los documentos que vamos a ir creando en este ejemplo se van a guardar dentro de una carpeta que se llama informes stock, que en mi caso está dentro de una carpeta que se llama VBA dentro de la unidad C2 puntos. Ahora sí, ahora como aquí ya hay muchas líneas, antes de darlo por bueno, vamos a probar si funciona. Nos vamos a Excel y como el botón ya llama a ese procedimiento aunque está sin acabar, vamos a usarlo. Pulsamos y ahí está. Lo que hacían estas líneas ya lo hace, que es crear un nuevo documento y fijaros que le da el nombre tal y como yo se lo quería dar, con el nombre informe, su fecha y la extensión de los archivos de Excel. Vamos con la explicación. Bueno, la idea es la siguiente.
Lo primero que he hecho aquí es crear el nombre del nuevo documento. He asignado a la variable un texto formado por el texto informe y luego a eso le añado la fecha del informe, la fecha actual, pero formateada, si os fijáis, con 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año, pero separados por guiones. No se puede tener nombres de documentos que tengan las barras y por eso he tenido que formatear la fecha de esta manera, para que al guardar el documento no nos dé problemas por utilizar las barras. Y a estas dos cosas acabo añadiéndoles la extensión de los archivos de Excel, que es .xlsx. Bueno, una vez que ya tengo el nombre creado, el siguiente paso ha sido el de crear el nuevo documento y utilizo la colección Workbooks con su método add, que es el que realmente crea los nuevos documentos. Ya veis que este método es muy sencillo de utilizar. Una vez que hemos creado el documento, el siguiente paso es guardarlo, que lo hago en esta línea. Como se acaba de crear el documento, ese documento es el documento activo, es el libro activo. Nada más crearse se convierte en el libro activo. Bueno, pues aprovecho ese momento que es el documento activo para guardarlo con un nombre más reconocible. Y para eso utilizo el método SaveAs de los objetos de tipo Workbook, que permite guardar los documentos dándoles un nombre. Utilizo el argumento fileName de ese método para darle un nombre formado por la ruta donde se van a guardar los documentos, que son estas dos carpetas dentro de la unidad C2 puntos, y a eso le añado el nombre que he creado en esta línea anterior. Así consigo todo, la ruta y el nombre. ¿Por qué he rodeado esta línea de Active Display Alerts, False y True? Bueno, pues el tema es que en el ejemplo yo quiero que por día se guarde un informe. No necesito que dentro del mismo día haya varios informes. Entonces, si yo he creado un informe en el mismo día y luego vuelvo a crear otro, esta línea me preguntaría a ver si quiero sobreescribir el anterior informe con el mismo nombre. Bueno, como a mí no me interesa eso, como lo que me interesa es que lo cree y si existe otro que se llama igual, lo sobreescriba, lo que hago con esto es desactivar las advertencias de Excel para que no me pregunte si lo quiero sobreescribir, para que simplemente lo guarde y ya está. Es el mismo sistema que utilizábamos para evitar la confirmación de la eliminación de las hojas de Excel. Desactivábamos esas advertencias en las que pide confirmación y así no nos preguntaba y hacía lo que tiene que hacer. Bueno, pues aquí funciona de la misma manera. Las desactivo, guarda, independientemente de si existe o no, y después las vuelvo a activar por si aparece una que no tenía pensado que podía aparecer. Eso es lo que hace este código y habéis visto que funciona perfectamente. Habéis visto que al documento le ha dado el nombre que nosotros queríamos darle, un nombre formado por el texto, la fecha y el punto .xlsx, y que, por supuesto, se ha guardado dentro de esta carpeta informes stock, tal y como le hemos dicho en el código. Bueno, ya hemos visto cómo crear un documento nuevo y cómo guardarlo. Vamos a seguir. Igual que con las líneas anteriores, antes de darlas por buenas, vamos a probar. Primero voy a cerrar el documento que tengo abierto, el anterior que ha creado, y ahora sí, ahora volvemos a pulsar el botón. Y ahí lo tenemos. En estos pasos lo que le había dicho era que añadiera la fila de rótulos que debe tener ese nuevo documento, que básicamente es copiar la misma que tenemos aquí en la hoja productos. Venga, vamos con la explicación. Como ya estamos trabajando con dos documentos, puede haber situaciones en las que no tengas claro en qué documento está. Entonces, cuando vamos a realizar casos como este de copiar, mover cosas de un sitio a otro, hay que tener las cosas muy claras porque si no, puedes estar copiando en el documento que querías crear la copia, por ejemplo. Entonces, lo que hago aquí es asegurarme de volver al documento en el que quiero empezar a copiar cosas al nuevo. Y eso lo hago utilizando thisworkbook.activate. Thisworkbook representa al libro donde está el código que estoy ejecutando. Entonces es la manera más fácil de asegurarme que estoy dentro del documento en el que tengo la información que voy a copiar. Después, lo mismo, como vamos a andar de una hoja u otra, pues también prefiero asegurarme que estoy en la hoja correcta y hago una selección de la hoja productos. Y a continuación, lo que hago con esta línea es copiar la primera línea de la hoja productos al nuevo documento, que es la de los rótulos de columna. Con rows 1 le digo que copie esa primera fila y el copy tenía un argumento llamado destination en el que indico que tiene
que copiar esa nueva fila en un libro cuyo nombre es el que habíamos creado aquí arriba. Por eso hemos guardado el nombre dentro de la variable, porque lo vamos a utilizar varias veces después de guardar el documento. Workbooks es una colección muy similar a la de las hojas. En la de las hojas puedo indicar nombres de hoja a las que acceder. Pues aquí puedo indicar nombres de documentos a los que acceder, nombres de documentos que tenga abiertos. Y aquí, aparte de decirle que quiero la información en ese nuevo documento que habíamos creado, la quiero en la hoja 1 de ese nuevo documento. Como ese nuevo documento tiene los nombres por defecto de las hojas, sabemos que va a haber una hoja 1. Y le digo que dentro de la hoja 1 lo tiene que crear partiendo de la celda A1. Bueno, ya hemos visto que funciona perfectamente, luego vamos a seguir. Igual que en los pasos anteriores, primero vamos a probar a ver si funciona. Cierro el documento que tengo creado de la anterior vez y vamos a ejecutar el código otra vez. Bueno, pues ahí lo tenemos, funciona perfectamente. En estas líneas lo que hemos hecho es copiar ya la información de los productos que están por debajo del stock mínimo. Vamos a la explicación. Esto que tenemos aquí ya es simplemente un código que se recorre controlando una condición y si se cumple esa condición copia filas de datos de un documento al otro. Empezamos asignando a las dos variables con las que nos vamos a desplazar por los dos documentos el valor 2. En ambos casos tiene que empezar por la fila 2. Aquí tendrá que empezar a rellenar datos de la fila 2 y en el otro documento tiene que empezar a mirar productos por la fila 2. El bucle se va a repetir hasta que acabemos de mirar productos. Y eso lo controlo diciéndole que se vaya fijando en cada repetición del bucle si la celda de la columna A que toca en cada repetición está vacía. Y si se cumple eso, se tiene que parar el bucle. Cuando llegue aquí, que ya no hay más, se parará. Después, dentro del bucle, en cada repetición lo que hace es controlar si las unidades que tenemos en el stock son menos que las del stock mínimo. Y si eso se cumple, es cuando copiaríamos la fila de ese producto que tiene el stock por debajo al nuevo documento. Le digo, coge esa fila, cópiala en el documento que acabamos de crear en la posición que toca en ese caso dentro del nuevo documento. Aquí hay dos variables que van a funcionar independientemente. En cada repetición del bucle va aumentando en 1 la fila productos, porque así se va recorriendo todos los productos. Pero fila control stock solo aumenta cuando se copie una fila. Entonces aquí, si ya tendríamos una fila para copiar, el siguiente paso es aumentar esta variable en 1 para que la próxima vez que copiemos algo vaya a la siguiente fila. Eso es básicamente lo que hacemos aquí, que ya hemos visto que funciona perfectamente. Vamos a seguir con más código. Bueno, estas líneas ya son las últimas y son muy sencillas. Después de hacer todo el proceso de crear el nuevo documento y copiar la información, básicamente lo que hacemos es volver a guardar el documento que se había creado con el método save y a continuación con el método close lo cerramos. Estos dos métodos los utilizamos a través de workbooks también, son métodos de los objetos tipo workbook. Y una vez acabado el proceso, con esta línea lo que nos aseguramos es que vuelva otra vez a esa hoja principal, a la hoja donde vamos creando las facturas. Venga, vamos a probarlo. Voy a cerrar este que es de la anterior prueba y nos vamos a probar todo el código. Le damos, no vemos nada, vemos que ha estado ahí haciendo trabajo y ahora para comprobar si realmente lo ha hecho, pues lo que podemos hacer es ir a esta carpeta y ver que está creado el documento, la hora es las 22:24, que es la hora actual, luego este documento lo acabo de crear ahora y si lo abrimos, ahí tenemos la información que tenía que copiar. Bueno, pues ya está, el objetivo principal de esta clase ya está cumplido. Conocer el funcionamiento de los métodos que más se suelen utilizar de la colección Workbooks
y hemos visto que podemos guardar, cerrar, crear nuevos documentos. Hemos visto muchas posibilidades. Nos faltaría una también muy interesante, que es la Open, la de abrir documentos, que esa la vamos a hacer ahora en la última parte de esta clase. Vamos al documento y lo que he pensado para esta parte es añadir aquí una etiqueta, que es un control que no habíamos utilizado todavía. Las etiquetas son simple texto, se utilizan para mostrar texto. Bueno, pues voy a crear aquí una etiqueta que mostrará el nombre del informe que se acaba de crear y si hacemos doble clic encima de ella se abrirá ese documento, ese informe. El primer paso va a ser insertar la etiqueta. Vamos a los controles ActiveX y para insertar etiquetas es este. Las etiquetas se llaman label. Hacemos clic y ahora la dibujamos más o menos por aquí. Le vamos a cambiar algunas propiedades, accedemos a la ventana de propiedades y le vamos a llamar LBL último informe. Vamos a quitar el caption, no quiero texto, se lo daremos nosotros desde código y le voy a poner un color de fondo que disimule con su fondo. A ver, este puede ser, sí, no, un poco más oscuro. Vamos a ponerle un poco más oscuro. Este creo, no tampoco. Este. Así. Ahora tenemos que hacer dos cosas. La primera es modificar algo de código en ese procedimiento que acabamos de crear, porque lo primero que tiene que pasar es que aquí en esta etiqueta se asigne el nombre del documento que acabamos de crear. Por lo tanto, entramos a código otra vez y aquí vamos a añadir más o menos por aquí lo siguiente. ¿Veis? Ahí aparece la etiqueta que acabamos de crear dentro de la hoja y con esta asignación a subcaption modificamos el texto que mostrará. Lo podemos probar. Vamos a Excel, pulsamos el botón, ¿veis? Y ahí aparece el nombre del informe que se acaba de crear. No cabe del todo, habrá que modificar un poco su tamaño, así, así. Y ahora lo que nos falta es que cuando se haga doble clic encima de este informe se abra el documento. Con los botones, si hacemos doble clic encima se abre el clic. Vamos a ver qué pasa en una etiqueta. Pues que también se abre el clic. Vamos a buscar el doble clic. En la lista de eventos, doble clic. Este lo podemos quitar. Y aquí dentro escribimos lo siguiente. Así. Aquí lo que estamos haciendo es utilizar el método open de Workbooks para indicar qué archivo queremos abrir. Y el archivo que queremos abrir está guardado en esta ruta, pero a esto le añadimos el texto que tiene la etiqueta, que es el nombre del documento que queremos abrir. Así formamos el nombre completo. Vamos a probarlo. Desactivamos el modo diseño y hacemos un doble clic. Y ahí está. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ya está. Clase muy práctica en la que hemos visto en funcionamiento los métodos más interesantes de la colección Workbooks, que trabaja con los libros. Hemos abierto, hemos cerrado, hemos guardado, hemos creado y además hemos visto cómo trabajar de un libro a otro. Hemos visto un control ActiveX nuevo, las etiquetas. Hemos visto muchísimas cosas. En esta clase nada más. Guardamos y seguimos.